Bombón. Lindo. Despertate. Buen día. ¡Feliz cumpleaños! ¿Ustedes eran? ¿Cómo? ¿Nos conociste ayer y ya te olvidaste de nosotras? Ah, ayer. ¿A qué hora, más o menos? Ayer a la noche, en el cumpleaños de Andy. Ah, Andy. ¿Te acordás? Bueno, pasa que tengo un poquito de memoria a corto plazo. Yo las invité. Sí, nos invitaste a tu fiestita y nos dijiste que era muy íntima. Ahora vas a soplar la velita y a pedir un deseo. Perdón, falta una, ¿no? Ay, disculpa, ¿el cuarto de Noah? Subí. Primer pasillo, habitación 123. Gracias. Tu desayuno. Wow, gracias. ¿Haces artesanías? Sí. Es más, son para vos. Para que me hagas publicidad. Gracias. Quedan muy lindos. Gracias. Por favor. Venecia es trascendente. Trascendió la materia. Es el enviado de la luz de Noah. ¿La? Bueno. Que empiece la fiestita. Venecia está muy lejos de cumplir su objetivo. ¡No me vuelvas a tocar! ¡Soltame! ¿Te podés calmar? ¡No me toques! Calmate un poquito. Valentín, tranquilízate. ¿Qué te metes? ¡Basta! ¿Qué te hicieron? ¿Qué hizo él, señora? Soy el oficial de justicia. Acá está la documentación, intervino un fiscal y abrió una causa en un juzgado de menores. ¿Qué pasó, Valentín? ¡Boqueá, flaco! ¡Boqueá, dale, boqueá! ¡Boqueá, flaco, dale! ¡Boqueá, cagón, dale! ¡Boqueá ahora, dale! ¿Y el chico? Está en el hospital con un severo traumatismo de cráneo. Valentín, ¿por qué? El juez ya lo va a citar. De todas formas, esto va a traer severas consecuencias para todos. ¿Qué? A Valentín le asignaron un ser de luz índigo. Debbie transmuta el karma de las almas y debería hacer eso con Valentín. Sin embargo, le resulta imposible. Hay que ir por más, ¿entienden? Porque, a ver, el blog es un éxito. Yo sé que es un éxito, pero joder a Manuelita no tiene ningún tipo de mérito. ¿Sí? Cualquiera bardea a Manuelita. O sea, recontra bardeable Manuelita. Hay que subir la apuesta. ¿Qué querés hacer? Algo a gran escala. Azul. ¿Qué? Sí. Azul va a ser el blanco de nuestro ataque. Hoy hace un recital en el canal de música y le vamos a hacer pasar un muy mal momento. Y ahí sí el blog va a estallar de verdad. Ámbar, un ser de luz sirio, asignado a Maya. Su energía debería transformarla, pero Maya está incluso peor que antes de su llegada. Con nosotros en la camioneta, así que otro se encargue de la entrada del estadio. Oh, no, para vos me estás cargando. Recién ahora estás coordinando todo esto a media hora del show. ¿Estás loco, Paul? ¿Te podés callar? Me alterás. Cuídatela vos. Vos la garganta tranquila, cuídatela. ¡Voy a matar a ese perro! ¿Pero qué me haces? Es horrible esto, parezco de 30. Azul, estamos grabando el backstage también, ¿sí? Vos editá y no me jodas. ¿Por qué no repasamos los cambios? Vení, repasemos los cambios. Dale. ¿Vos vas con esto, Azul? Bueno, ¿qué voy, un velatorio? ¿Vos sos ciega? ¿Te trajo el enemigo? ¿Perdiste el sentido del gusto, Lucía? ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Qué... ¡Ay, qué asco! No.
Graciela, Marta, Susana, ¿cómo? Vos, ¿podés por favor limpiar esa porquería que hizo este animal? Hace días que viene descompuesto. Debe ser el alimento balanceado que le está dando, Marta, eso. No es eso. Es que se está comiendo toda la comida de la señorita Azul. ¿Qué decís, imbécil? Juntás tus cosas y te vas. Bueno, pero solamente dije lo que vi. No, mentís. Y date por echada. Y ni se te ocurre hablar con la prensa, porque te aseguro que no trabajas nunca más en tu vida. Se mueve los kilos de más. ¿Sabes qué? Limpias y te vas. Limpias porque te juro que no cobras el día. Infiero que Azul tiene un ser de luz incorpóreo. Alguien que vive en ella. Sin embargo, no está logrando nada. Azul está cada vez peor. Manuel tiene asignado al ser de luz espejado. Aquel al que hicimos salir del espejo. Pasa, querido. ¿Qué haces, mamá? ¿Por qué entras así? ¿Soy tu amigo, ¿Qué nos vas a ocultar? ¿Vos estás loco, Manuel? ¿Con lo frágiles que tenés los pulmones? ¿Te querés agarrar una intoxicación? Hacé la bandera con otra cosa, No con eso. Desde que Gopal se puso en contacto con él, Manuel ha empeorado drásticamente. Sufrió más ataques y burlas. Incluso intentó suicidarse. Gopal ha fracasado. Mira, no necesito que dudes. Vamos, hacemos el laburo, cobramos y listo. Franco era un marginal que no tenía éxito como delincuente. Estaba destinado al ocaso existencial. Le asignaron un ser de luz sanador. Indy no ha sabido operar sobre él. Además, se ha distraído afectado por la experiencia humana. Indy nunca estuvo más lejos de completar su misión. Por último, Ian tiene una misión asignada, pero parece no saber cuál es. Ian está desesperado, desorientado. Las condiciones son óptimas, ¿no? A ver, detectaste sus llegadas hace 105 días. Llegaron. Descifraste sus misiones. El sistema tiene siempre el mismo patrón. Tienen 105 días para alcanzar resultados. El plazo se cumple hoy. Y hoy están más lejos que nunca de alcanzarlo. Lejos de quienes son. Lejos de quienes podrían ser. Lejos de encontrar lo que buscan. Lejos de su verdadera búsqueda. Esto es una guerra que se juega como una partida de ajedrez. Movimiento por movimiento. Ellos son los poderosos. Quien los tenga a ellos, ganará la guerra. Hoy se cumple el plazo. Llegó la hora de la verdad, Damon. El partido se juega ahora. Hoy. Es ahora o nunca. Ahora o nunca. Aunque te duela, aunque te parta. ¿Qué es eso? Azul, entendé que hubo poco tiempo, ¿sí? Pero... A ver, ¿te hablé? ¿Qué es esa basura que está sonando? Yo solo hago temas propios. Azul, ¿me lo pasaste ayer a la noche a última hora? Sí, me llamaste a las 3 de la mañana, me hiciste ir a tu casa y me pasaste el tema. Pará. ¿Vos estás otra vez con problemitas de memoria? Mírame. El show lo haces igual, Algún día te voy a matar. Yo estaba ahí, Azul, ¿no te acordás? Pero... Sí, claro, obvio que me acuerdo. Pero quedó muy distinto a lo que me esperaba. No se hace. Azul, le hice solo unos retoques, nada. A ver, no va. Esa porquería no va, ¿ok? A ver. Azul. Basta, Valentín, te estoy hablando. Escúchame, por favor. ¡Loco, cansás! Ey, hablemos tranquilos. ¡Habla mucho! El chabón buscó roña, le di roña. No jodas más. Además, no soy tu hijo. Sí lo sos. Y no tenés por qué tratarnos así porque acá lo único que queremos es ayudarte, ¿entendés? Dale. Soltá eso, Valentín. ¿Qué pensás? No sé. No sé. Pensé que era fácil. Pensé que lo estaba logrando. Pero no sé. No sé qué hacer. Tranquila, mi amor. Si fuiste elegida, es porque podés. No, hoy es el día de la supervisión y no sé qué hacer. Pienso y no sé.
sé si entra, papá. Hay mucha gente, me da miedo. Ey, tranqui. Estoy acá con vos, ¿sí? Hace mucho que querías venir. Va a estar buenísimo, Mara. Voy a ver si alguien nos puede hacer entrar. Quédense acá. Ay, perdón, te juro que no te quería lastimar. No, estoy bien. ¿Vos? Mara, sí, estoy bien. Gracias, ¿vos bien? Re bien. ¡Manuelito! ¿Qué pasó? ¿Qué le hiciste a mi nene? Josefina. ¿Le pegaste? ¿Vos le pegaste? ¿Estás bien? No pasó nada. Se chocaron, se cayeron. No pasó nada, ya está. Sí. ¿Está bien, en serio? Sí, no fue nada. Muchas gracias. ¿Vos estás bien, no? Sí. Vení que nos hace pasar. Dale. Te manchaste el pantalón nuevo. Te lo estamos estrenando hoy. Jorge Luis, tenés que ir a buscar un poco de soda, de sal. Agua no es lo mismo. Y de paso, un poco de alcohol en gel, que esta es una tuna de microbios. Vamos, chicas. Muchísimas gracias por venir a visitarme, ¿eh? Me encantó. Chao, lindo. Chao. Ay, estás bárbaro. Chao, amor. Me vuelvo loco. Oh, qué linda que sos. Estoy famélico. Bueno. ¿Qué haces acá? Hola, sí. Qué bueno que viniste. Tu amigo no aprende más a ser políticamente correcto, ni con la madre. Vení. Feliz cumple. No. Estoy un poco sucio. Bueno, no te quería molestar. Estabas tan ocupado. Ahí te traje un regalito. Abrilo, no seas tan descortés. ¿Así voy bien o pico más finito, Elena? Muy bien. Bueno. Quería saludarte ahora porque después ya sé cómo es tu día. De fiesta en fiesta, ¿no? ¿Vos no pensás saludarme? Estoy ocupado, estoy picando la comida. Disculpe. Te doy un regalo. A pesar de todo lo que sos, te quiero igual. O algo parecido. No sé si lo que siento por vos es alegría, compasión o lástima. Qué chistoso. ¡Ay, sos tan previsible, Elena! ¿Por qué no guardan todo eso en un tupper? Vestite con algo decente y nos vamos. Nos vamos a otro sitio. A otra ciudad. ¿Qué tal? Tengo el avión listo. No, dale. Perdón, ¿no vienen juntos? Detesto volar. Ya está cocinando. Si le digo que no, se va a deprimir. ¿Qué haces? ¿Te la fumas vos? Elegí. Bueno, seguí con esto. Vigila la comida. Paso al baño. Yo la pongo en caja, no te preocupes. Saluda poco tu papá, ¿no? Si no te soporta. Vos te quedás a comer con nosotros, ¿eh? Juntos son insoportables. Estoy a una de llegar a las 500. Falta poco, ¿eh? Ya casi. Una. 4.99. Sí. Mirá, igual las 500 tiene que ser, no sé, el broche de oro. Ese es el broche de oro. Venecia es la número 500. Gracias, me querés levantar el ánimo, pero tengo que usar el poco tiempo que me queda para resolver lo de Valentín. Y lo vas a usar pensando. Ya pensaste 20 veces de la misma forma y no encontraste una solución. Vamos a cantar. Este es uno de sus ejercicios creativos, porque no creo que funcione, no da. Esto se llama distraerse. Hagamos algo diferente para encontrar una solución diferente. Como estos ciruelas son terribles. En el comienzo fue buscar una manera de sentir, mirar la luz para seguir. En el comienzo fue soñar, en el comienzo fue encontrar una manera... ¿Estás bien? No. Digo, sí. Estoy en un día complicado, medio nerviosa. Pero tiene que ver con... Digo, no tiene que ver con vos. Es medio complicado de explicar. Y no paro de hablar. ¿Ibas a buscarme? No, estoy trabajando. Venía a cobrar algo. ¿No podés dejar de trabajar por mí? No sos tan importante.
Es mi cumpleaños. Ya sé. Ah, ¿sabías? ¿Y cuándo pensabas saludarme? Ahora. Feliz cumpleaños. Hoy es aquí, mañana allá, juntos más luces, siempre. Gracias. Seré feliz sin traicionar mis propios sueños. ¿Comés conmigo ahora? Es un día muy especial para mí. Y quiero compartirlo con alguien muy especial. No me sueltes la mano. Dice que no se acuerda de nada de lo que hizo anoche. Otra vez, con estos episodios. No sé qué pensar. ¿Vos sabés algo? ¿Vos te dijo algo? ¿Qué voy a saber si a mí no me cuenta nada de nada? Pero la verdad que estoy bastante preocupado. Sí, se te ve muy preocupado. ¿Puedes ser un poco menos frívola? A vos te encanta mi frivolidad, entre otras cosas. Ahí viene tu hija. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Bien? Mira, necesito que me digas la verdad, Azul. A mí este show me importa poco. ¿Vos de verdad no te acordás de nada de lo que hiciste anoche? Nada. ¿Que llamaste a todo el mundo a las 3 de la mañana para que vaya para casa? No. ¿Vos estás comiendo bien? Evidentemente sí, porque estás más caderona. A ver, yo puedo adelgazar. En cambio, tu idiotez no tiene retorno. Y sí, estoy bien. A Charlie, el director, lo quiero fuera. Azul, no lo puedo echar por un capricho. Vos sos un capricho y caro. ¿Te querés ir? Azul, ya estamos. Voy al baño y voy. Dale, Acompáñame. ¿Por qué dijo que sos un capricho y caro? No sé. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Hay algo entre mi hija y vos? No. ¿No? ¿Seguro? ¿No me mentís? Mira que es una mentira que no podría soportar. ¿No? No. Mentime con todo, menos con eso. Sabes que fui yo la que hizo ese tema. Aunque te enojes, te desconciertes, sabes que fui yo. Que fuiste vos quien hizo ese tema. Esa no soy yo no soy vos. Yo soy vos. Soy parte de vos. Soy esa parte que te esforzás por negar, por matar. Pero vivo en vos. Nadie te conoce como yo. Sé de tus dolores, de tu odio hacia tu mamá. Azul, vos podés cambiar ese odio por amor. Tenés el poder de llegar a millones de personas. Lo podés hacer con tus canciones vacías o podés cantar también quién sos. De verdad, quién sos. Deja de torturarme. Yo te voy a dejar en paz. Hice lo que pude. Esa canción fue mi último regalo. Tu alma necesita cantarla. Pero yo me retiro. Ahora tu destino está en tus manos. Vos elegís, Azul. ¡Azul! 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 ¡Grande Azul! ¡Azul! 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 Bueno, ¿cómo estamos, Vos tenés que vivir acá, tenés que vivir en el teatro, arriba de un escenario. ¿No te das cuenta cómo te pones? Dale, afloja un poco, ¿querés? Dale. No, este es mi lugar, Ah. Bueno, ¿qué? ¿Me estás siguiendo? Sí, te estoy siguiendo. Buena, campeón. ¡Manuelito! Manuelito, permiso. Ay, Jorge, mira, apurate. Que soy el show. Estoy Permiso. Ay, ponete la campera. Con este aire acondicionado te vas a resfriar, amor. Ponete. Ponete. Vamos. Ponete. Si ya te fuiste
decir algo. Algo nuevo, sí. Hace rato que no la pasaba tan bien. Sobra gente, ¿no? Estamos todos los que tenemos que estar. Perdón, pero me tengo que ir. Tengo algo que hacer. Bueno, nena, un gusto conocerte un poco mejor. No, ella no se va. Me debes el regalo, ¿eh? Sí. Hasta luego. Bueno, ¿brindamos? Tu madre, borracha, hace papelones, ¿sí? Vos los haces sobrio. Brindemos. Por el amor. ¿Es el tuyo? No sé. ¿Qué es? ¿De qué me sirve la boca si no puedo mirarte nada? Dime. ¿No entendés cuando yo te pido prolijidad? Prolijidad es tan difícil. Pareces una niña, para un poco, pará. Tranquilízate, pará. Ya lo vamos a resolver. Pará. ¿Qué es? ¿Qué hace este pibe acá? Vengo a negociar. ¿Podés decirle a la seguridad que se lo lleve? ¡Que se lo lleve! Dale, dale, y publico la foto que les mandé recién. ¿Quieren? Si esa que se están comiendo la boca como dos perros alzados. ¿Sabés lo que me pagarían las revistas, no? Se hacen un picnic. ¿Y vendelas? ¿Cuál es el problema? ¿Vendelas? ¿Cuánto querés? Apa, ¿ven? Ahora se está poniendo linda la cosa. Olvídate del espectáculo familiar. ¿Eh? Ojalá puedas poner en caja a mi hijo. Serías la novia perfecta. Ojalá. Su hijo no busca una novia. Busca. Vos hacete la difícil. Yo te juro que mis viejos se aman. Tienen una forma rara de amar en tu familia. Enseñame otra manera, entonces. Me voy. No, pará. Hácemela fácil, dale. Solo la voy a pasar bien con vos. Quiero estar con vos. Mirarte. Que me cantes una canción como regalo de cumpleaños. Dale. Ahorrate el ridículo, haceme el favor. Estoy al lado tuyo. Me gusta humillarme. Andate. Yo no te retengo, ¿eh? ¿Por qué estás conmigo? A ver. No estoy con vos. Con suerte compartimos un lugar. Pero hace rato que no estamos juntos. Yo ya te firmo el divorcio, Elena, ¿eh? Si soy ese monstruo que vos decís, andate. No te dejes humillar más. Andate, nos separamos ahora mismo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no te fuiste vos? Vos no te fuiste porque todavía me amás. Claro. Exacto. ¡Qué perpicaz! ¿Cómo no amarte con lo bien que me tratás? Te trato como se puede tratar a la mujer que me engañó con mi hermano, Elena. Te trato como se trata a la persona que más quisiste en tu vida y más te lastimó. ¿Y por qué te quedás vos conmigo si tanto te lastimo? Porque te amo con locura, Elena, y vos lo sabés. Yo podría matar por vos. Cuando yo te miro a los ojos veo a la mujer que más quise en la vida y que me arruinó la vida también. ¿Y por eso me castigás? No, yo no te quiero castigar. Yo te amo a vos. Trataste de matarme, justo. No, es que eso no es así. Yo me quiero olvidar de esto y no puedo porque él está siempre arriba dando vueltas. No sé cómo hacer, me tortura, me atormenta. ¿Vos me amás? Sí, te amo. Pero te tengo miedo, justo. Por eso no me fui. Perdóname, mi amor, perdóname. Por favor, perdóname. Yo me siento horrible por haberte engañado. Y jamás me vas a perdonar y lo entiendo. No. Yo solo quiero estar con vos, Elena.
todavía no terminó el plazo. Es cierto. No es el momento exacto, falta poco. Bueno, entonces, pero ¿a qué viniste? Esa insolencia es tan humana. Espero que no se te pegue. Vine porque aunque no se haya cumplido el plazo, llegó el momento de que hagas tu exposición. Espero que estés listo. Llegó el momento para la supervisión. ¿Vení? ¿Acá? No. Acá no, vamos a viajar. ¿A dónde? Donde vos decidas. ¿Que yo tengo que elegir el lugar? Ya lo elegiste. Vení, por favor. Toma esto. Vamos. ¿Yo elegí este lugar? Eu acho que sim. Eu penso que é... Sim. ¿Cómo hice para elegir un lugar que no conozco? No sé. Pero acá nos trajiste. Bien. Jan. Llegó el momento de la supervisión. Hola. No, yo no sé. ¿Viniste? Sí. Tengo una sorpresa para vos. Mostrásela ahora. No hace falta ahora, ¿no? ¿Qué es? A ver, ¿podés parar un segundo? ¿Qué? Nos está chantajeando con una foto. Me llamo Manuel. Sí, creo que lo escuché. Mara, soy yo. Ya me lo dijiste. En la fila. ¿Qué? ¿Fan de azul? ¿Se nota? No quiero ver nada, no me interesa, Matilda. Vos sos un parásito, te empeñás en joderme la vida. ¿Y vos? Estás celoso, parece. ¿Por qué? Si no tiene motivos. Nos pide plata por esto. Ahora no, Matilde. Sí, ahora y nunca, no me interesa. ¿Por qué no te vas a cambiar, que tenés que salir, eh? Yo te creo, no te preocupes. Entonces, ¿en qué quedamos? Lo más fácil mostrarle la foto. Le mostrás la foto y se termina el chantaje. Azul tiene que ver esta foto. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo la están pasando? Los extrañaba muchísimo. Sin ustedes no soy nadie. Ya van a ver quién sos de verdad. Bueno, ahora quiero cantarles un tema muy especial para mí. Dale, loca, esa te descompuesta. Flaco, dame una mano que está descompuesta. No, ¿qué hacen acá? Vayan a buscar uno de seguridad. Pero es que no hay nadie, se siente mal, por favor. Bueno, vení. Traela por acá. Vení. Vení, ¿qué pasó? ¿Te bajó la presión? Es un tema que habla de mí. Y a través de él les quiero mostrar quién soy yo. Te voy a dar una manito. Sos una basura. No, yo no fui.
Ah, ¿no? Posta, loca, estás bárbara. No te mandes más los dedos. No lo necesitas. ¿Perdón? Vos me sacaste esa foto, fuiste vos. ¿Con eso los chantajeaba? Sí. ¿Qué? No, nada que ver, nada que ver. No. ¡Seguridad! Yo saqué la foto Tomate, porque yo la dale, subí acá. ahí. Yo no fui, yo la subí ahí. No te quiero ver nunca más. Yo no te haría algo así azul. La pantalla, ¿podés ver quién hace algo por esa pantalla? No es mentira. Lo dije porque lo siento. Vos sos especial para mí, Venecia. Sos muy importante. ¿O no te das cuenta de lo que me pasa con vos? Desde que te vi estoy loco. Desde que me viste estuviste con mucha. ¿Y? Eso me hace un mal tipo. Soy joven. Es ahora o nunca, ¿o no? Pero con vos me pasa algo diferente. No sé, yo no soy así. No era así. Soy un tipo que no creía en el amor. Pero cuando estamos juntos... Cuando vos te vas de mi vida, yo... quiero tenerte cerca todo el tiempo. Mi vieja engañó a mi viejo. Lo traicionó. No creía en el amor. Pero con vos... es distinto, yo quiero intentarlo. Quiero pensar que el amor no es imposible. ¿Quién eres tú que me aferras a la vida con tus hilos invisibles y me das la bienvenida? ¿Quién eres tú que me envuelves con tus alas y tu luz es nacimiento en mi zona despoblada? Desangelada, me hablaste en el medio de todo. Lo más difícil de ser humano es entrar en la temporalidad. Los seres de luz vivimos en el ahora. No nos duele el pasado y no nos angustia el futuro. Pero los humanos no saben vivir en el ahora. Lo supe en tu mirada, en tus ojos y en tus besos tan dulces como el más simple regreso que se enciende en mi corazón. Ya sé quién eres tú. La tierra pudo abrirse, te he sembrado desde lejos y al fin puedo ser flor entre tus besos que mojan mis labios de amor. ¿Quién eres tú que me salvas sin pedirlo? ¿Estás bien? Sí. Que me llevan a otros tiempos. ¿Quién eres tú que apareces de repente y no mides lo El miedo humano es temor de que algo duela en el futuro como dolió en el pasado. Iluminada, me siento cuando tú me miras. El amor es una trampa. Te promete un futuro feliz. Pero el día que te falte, solo te va a dar nostalgia. El dolor más profundo del alma. Lo supe en tu mirada, en tus ojos y en tus besos tan dulces como el más simple regreso que se enciende en mi corazón. Soy la 500.
víctima, Inti. Yo le creí. Yo pensé que era sincero, pero no. Me usó. Me usó para cumplir su objetivo. Fui una más. Fui la chica número 500. ¿Vos lo sabías? ¿A vos te dijo algo? Yo no podía intervenir, Venecia. Estoy igual que vos. Para. No hace falta. Para, no hace falta que lo trates así. Está bien, ya pasó. ¿Qué pasa, Franco? ¿Qué pasó ahora? Franco, pará, segundo. Franco, dame, Gil. ¿Me estás siguiendo? ¿Qué carajo haces acá? ¿En qué andás, Franco? ¿Qué hiciste ahora? Por favor, decime. ¿Qué carajo te importa? ¿Me estás siguiendo vos? ¿Tan obsesionado estás? ¿Tan enfermito sos? ¿Qué te pasa? Decime, por favor, nada más qué hiciste, por favor. Flaco, yo te soy claro. Déjame de joder, te voy a romper la cabeza. Te estás cometiendo delitos otra vez, Franco. Vas a terminar como tu viejo, como tu hermano. ¿Qué te pasa, Gil? ¿Qué te pasa? Mira, te voy a hacer bien clarito. Yo no te soporto, ¿sabes? No te quiero ver más. Si me seguís jodiendo así, te voy a romper la cabeza. Así que cerrá la jetita, ¿sabes? Y si quiero terminar como mi viejo, lo voy a hacer, ¿entendés? Gil. Todo el mundo me habla del futuro, de cómo podría ser, de cómo voy a terminar. Mi futuro ya está escrito y no hay nada que pueda hacer para cambiarlo. No pude explicarle que no hay pasado ni futuro, que solo hay ahora. Y el ahora es perfecto. Hay de todo, desde cómics hasta libros de historia y muchas películas. Y vas a poder traer a todos tus amigos. No importa la edad, acá puedes estudiar uno de 15 con uno de 6. Debbie trabajó mucho para esto. Consiguió profesores increíbles. Pero, ¿qué es esto? Esto es una idea que tuvo Debbie pensando que a vos por ahí no te gustaba tanto la educación formal. Entonces se le ocurrió algo alternativo, una educación más integral, más copada. Con música, teatro, cine. Re divertido. ¿Te gusta? Sí. Escúchame, ¿vos te pensás que yo soy como Kobu? ¿Qué, me querés amaestrar? ¿Querés que te dé la patita? ¿Qué te pasa? Loca, esto no me va a mí. Esto no es lo mío, es una basura esto. No quiero que me jodan más, ¿me entendieron? ¡No me jodan más! ¿Para qué quieren que estudie? Para prepararme para qué futuro. Las personas como yo no tienen futuro. Era tan simple y no se lo pude transmitir. Nadie tiene futuro, ni pasado. Lo único que tenemos es presente. Es imposible salvar a Valentín. Maya eligió la oscuridad. Manuel no tiene esperanzas. Luz abandonó Azul. Se dio por vencida. Todos estamos derrotados. Intentamos diferentes estrategias. Hubo algunos avances, pero fueron muy coyunturales. No hubo ningún cambio estructural en ninguna misión. Cada uno de ellos está igual o peor que cuando lo encontraron. Nada resultó. Y vos, Ian, llevaste esta misión a la ruina. Eso pensás vos. Eso pensás vos. ¿Y vos no pensás así? Es tu supervisión, no la mía. De todos modos, no voy a negar lo evidente. Y lo evidente es, no hubo cambios. Bueno, están todos reunidos, listos para volver a casa. Y yo también. Se cancela el proyecto. Porque todos tuvieron un pasado traumático, se proyectan hacia un futuro desastroso. Fracasamos en traerlos a la hora, el único lugar real en el que el cambio es posible. ¿Qué se siente? ¿Vos fuiste? ¿Sos cómplice de Franco? ¿Franco? No, ese Gil no cuenta. No, fui yo. Le robé las fotitos y
Y bueno, vos viste lo que pasó después, ¿no? ¿Pero qué te pasa, imbécil? ¿Estás loca? Vos me arruinaste la vida. Me sacaste todo lo que yo hubiera podido tener. Ahora vivirlo en carne propia. ¿Yo qué te robé? A Paul, por ejemplo. Él no te eligió, yo no te robé, imbécil. Que ahora estás resentida porque no sos nadie, fracasada. ¡Vos ganaste porque te acostaste con el productor! ¡Vos, pendeja! ¡Vos sos la causa de todo lo que me pasó! Yo ya la sufrí. Ahora la vas a sufrir vos. Yo no soy la causa de tu fracaso. No tengo futuro, porque morí en el pasado. Yo solo miro al futuro, por horror al pasado. Pobre Azul debe estar destruida. ¿Ah, sí? A mí me importa un cuerno. De ahora en más vas a escuchar música decente, no esta inmundicia. Vámonos, vámonos, vámonos. Soy la esperanza de mis padres. Soy ese que en el futuro los hará orgullosos. Yo no tengo futuro, porque el pasado me pisa siempre los talones. Me gusta convertir todo rápidamente en pasado, para que nada importe, nada falte y nada se extrañe. Te voy a extrañar. No creo. Estamos todos listos para partir. Lo harán cuando se cumplan los 105 días. Los humanos están llenos de frases sobre el tiempo. Más vale tarde que nunca, antes de que sea demasiado tarde. El tiempo es vital para ellos, porque creen que su existencia es limitada. ¿Qué hacen? ¿Qué te pasa con el pendejo? No te metas. Esto es entre él y yo. ¿No es como me dejó? Yo te puedo dejar peor. A los tres. Dale, ¿quieren pelear? ¿Quién viene? Tómensela. Tómensela. Vamos, vamos, vamos. ¡Chabón! ¿Qué te metes? Me meto porque yo viví lo mismo que vos. ¿En qué andás, pendejo? Hola, hola. Esperen, chicos, esperen, no se vayan. Tanto los obsesiona el tiempo que llevan relojes para no olvidarlo, como si el pasado o el futuro no fueran una ilusión. Déjalo vivir al chico. Déjame en paz. Déjame en paz. Esa que vieron, sí es Azul. Pero Azul es mucho más que eso. Es una persona, con sus problemas, sus miedos, sus miserias, igual que yo, igual que cada uno de ustedes. Ella está sufriendo, no hay que darle la espalda. Yo no soy la causa de tu fracaso. Vos, pendeja, vos me sacaste mi lugar. Vos me sacaste mi lugar. ¿Qué te pensás? ¿Qué te pensás? ¿Que sos especial? ¿Que tenés talento? No, flaca, sos igual a mí. La única diferencia es que yo no te traicioné. Todos necesitamos otra oportunidad. ¿Y eso? ¿Quién no quiere tener la vida que tiene Azul? Ser como ella. Va, ella es como nosotros. ¿Yo soy la causa de todos tus males? ¿Yo tengo todo lo que quisiste tener? Vení conmigo. Lo único real es el ahora. Todo lo demás no existe. Es nunca. No juzguemos por lo que vimos.
Gracias. Que no se vaya. Bueno, les voy a decir una sola cosa. Yo no soy un referente. Yo no soy una ídola, no soy nada. Soy Azul. Nadie puede vivir tu vida por vos. Nadie te puede robar lo que no es tuyo. Sos libre. Es ahora o nunca. ¿Cantamos? Y loca. Yo menos. Que cante el que quiera cantar y el que quiera, venga conmigo. Ahora o nunca, aunque te duela, aunque te partas en 1000 pedazos, aunque no veas, te quedes ciego. Ahora o nunca, resiste al miedo. Si nadie escucha en el desierto, el amor grita, llegó tu tiempo. Despierta ahora y abre tus cielos, verás las señales, estás despierto. Aquí y ahora, ahora o nunca. Despierta ahora, será un milagro. Las almas nuevas irán llegando. Aquí y ahora, ahora o nunca. ¿Vos hiciste todo esto? Aunque te frenen, cielo o infierno, ahora o nunca, resiste al miedo. Si nadie escucha. En 30 días nos vamos a dar cuenta si logramos un cambio, porque Noah no cumplirá con su apuesta. Valentín comenzará el colegio. Franco logrará reinsertar a otro marginal. Maya se contendrá de bullear en una convención de nerds. Manuelito logrará cantar públicamente. Y Azul va a dar un mensaje positivo en un show. No importa cuán difícil haya sido tu pasado, ni cuán incierto sea tu futuro. No importa porque no existen. Solo existe el ahora. Y aquí y ahora podés ser el cambio que querés. ¿Qué pasó? Llegó a cero. ¿Por qué seguimos acá? Algún cambio profundo en sus misiones habrán hecho. Por eso seguimos en este lugar. No, no puede ser si yo ni siquiera sé cuál es mi misión. Habrás hecho algún avance, aún sin saberlo, Ian. Baby, ¿estás bien? ¿Qué? ¿Qué pasó? El faro del fin del mundo. En esas señales está tu verdad. ¿Dónde estamos? ¿De vos quisiste venir? En el fin del mundo.
Nunca es demasiado tarde, les gusta decir a los humanos. Claro que no es tarde. Es ahora. Necesito algo. Un autógrafo tuyo, ¿puede ser? ¿Un autógrafo? Sí. Y lo vas a firmar con tu cara. Entrá al Salón de la Fama. Noah, ¿qué te pasa? Entonces, ¿estoy vivo? Estás entre la vida y la muerte. ¿Vos te das cuenta de lo que pasó, no? Que Azul te hizo subir la tarada esta al escenario para humillarte. Y vos, solo con tu voz, la opacaste. ¿Pero qué hacemos acá? ¿Salís? No grites, por favor. Quiero hablar con vos. Bueno, Noah, ¿qué te trae por acá? Vengo para que me recetes unas pastillitas. ¿Seguro que para ataques de pánico? Sí. Tengo un nuevo negocio. ¿Te interesa? Escucha. ¿Esta es tu idea de fiesta zarpada? Con auriculares, sin música, con poca gente. No, yo pensé que eras un rebelde en serio. Dale, vengan y peguen. Sepan algo. Los que son así como yo terminan inventando redes sociales o se convierten en grandes artistas. Y los populares del colegio como ustedes terminan haciendo trabajos que no les gustan. ¡Cantá! ¡No me toques! Me pones un dedo encima y te denuncio. Es que nuestra misión sigue, Debbie. Y mi intuición me dice que ahora se va a poner más difícil que nunca. ¡Soltalos, pronto! ¡Soltalos, chabón, soltalos! Nos ponemos en pelota, chicos, dale. ¿Qué te angustia, Noah? Mi viejo mató a mi tío. Noah, ¿vos entendés por qué le tenés pánico al amor? ¡Bomba! ¡Manuel, salí de ahí! ¿Esperamos? No, hacelo ahora. Si tu padre fue capaz de matar por amor, ¿de qué serías capaz vos? ¡Sí! Vas a gritar hasta dejarte caer. ¡Noah! En el comienzo fue buscar una manera de sentir, mirar la luz para seguir. En el comienzo fue soñar, en el comienzo fue encontrar una manera de vivir. En cada paso fue avanzar hacia el comienzo de llegar. En el comienzo fue un sinfín, no hubo principio ni final, solo aprender a caminar. En el comienzo fue sembrar. Hoy es aquí, mañana es ya, juntos más luces se prenderán. Seré feliz sin traicionar mis propios sueños. Eso es jugar, sentir, buscar formas
reconozco una vez más. Estoy aquí, estás allá, hoy es el día.